Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación. Diez de la mañana con 6 minutos y es un placer estar hoy acá en el estudio de Universal en Punto de Encuentro con Alba Lanza y Mónica Barbacita. Ellas dos son integrantes del grupo Renacer, que fue formado por madres y padres que tienen una particularidad. Los une el hecho de haber perdido hijos, ¿no? El hecho de haber sufrido el fallecimiento de hijos. Y bueno, es un gustazo tenerlas hoy acá con nosotros, recibirlas para que nos cuenten cómo nació la agrupación, a qué se dedican y dónde están, ¿no? Sobre todo porque debe haber muchas madres y padres que capaz que se quieren sumar y desconocen que existe el grupo Renacer. Bienvenidas, Alba, Mónica. Hola, buenos días. Encantada. Bienvenidas. Bueno, Alba, en tu caso, Alba, vos perdiste a tu hijo Alejandro. Ah, sí, mi hijo Alejandro, que partió con 26 años, jovencito, víctima de una mala praxis. Mirá. Bueno, la necesidad surgió de nosotros mismos de ver que en aquel momento... ¿Cuándo fue? Y fue ya casi 30 años. Un montón. En ese momento, no solo contábamos que hasta la incomprensión de la familia, que llega un momento que te dicen, no llores más, déjalo descansar en paz, hasta de una sociedad que hasta que no te pasa una situación como esa, no la llegas a entender. Fue ahí que con mi esposo nos dimos cuenta que podíamos ayudarnos ayudando a otros. Exacto. Ahí nació esa idea. Juntarte con gente que había sufrido la misma pérdida, una pérdida similar, y fuiste una de las fundadoras de Renacer. Y claro, nosotros dos. Vos y tu marido. Dos. Luego, incluso en este momento, ya de aquella época no queda nadie. Y tampoco mi esposo, que partió a los años después que mi hijo. Mirá vos. Entonces, el grupo sigue fortalecido, seguimos los padres luchando por esto, porque es muy importante. Bien. Mónica Barbacita, sos abogada, sos profesora, vos sufriste la pérdida de Verónica, de tu hija. También. Sí, la verdad que fue una pérdida, bueno, de más está decirlo, muy, muy dolorosa para toda la familia. Ella también era muy joven, tenía 26 años. ¿Cuánto hace de esto? Y esto hace 18 años. Uh-huh. Y bueno, también de una mala praxis, de un diagnóstico tardío, porque ella tenía un linfoma de Hodgkin, pero que es increíble, porque son de los más fáciles de curar, pero se tienen que diagnosticar enseguida. Y a ella no se lo diagnosticaron, le dieron otros diagnósticos que nada tenían que ver con ese. Y cuando se lo descubrieron, porque el padre se puso firme y dijo, de acá no me voy hasta que me digan lo que tiene, ahí recién se descubrió que tenía un linfoma y se lo diagnosticaron grado 4 y fue imposible, a pesar de todo lo que luchamos, ¿no? 2 años y medio luchando. Bueno, falleció, fue muy doloroso para todos. Y bueno, es un momento de la vida que uno no sabe qué hacer. Todo lo que tiene, toda la estructura que tiene armada de su vida se desmorona, porque es tan doloroso que uno pierde el sentido de la vida. Tremendo, sí, les tocó sufrir el peor dolor que puede sufrir realmente un ser humano. Sí. Se te derrumba todo, como decís vos. Sí, fue como un tsunami que pasó en mi vida, en mi familia, y nos destruyó a todos. Brutal, y después, ¿cómo te reconstruís, no? Exacto. Porque llega un momento que uno o te reconstruís o qué haces. Sí, porque aparte hay diferentes historias, otra, ¿no? Puede haber una historia de un matrimonio, o de una madre, un padre que está solo, pero que tiene más hijos, que tiene otro hijo, y decís, bueno, volcás toda la energía en tu hijo, hay que seguir adelante, pero también puede pasar con padres y madres que tenían un hijo único que se les va. ¿Entendés? Claro, eso, hay muchos padres que solo tienen un hijo. En el caso nuestro, teníamos otro hijo, uh-huh. Ella tenía otra hija y yo un hijo varón. Y bueno, lo que pasa que me agarró una etapa de mi vida que tampoco era una persona muy mayor. Tenía 50 años y tuve que remarla porque tenía otro hijo adolescente. Uh-huh. Y cómo salía de esto. Uh-huh. Entonces un día, lo cuento porque esto puede ser muy alentador para otra gente que está pasando por esa situación de
de locura, porque es como una locura que uno está ahí, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo sigo? ¿Cómo supero esta tragedia? Pues es una tragedia. Perder un hijo es una tragedia para toda la vida. Obvio. O sea, no podemos decir, no, pero dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Es para toda la vida esto. Lo importante es cómo lo manejamos. Entonces vi en un cartel de la Intendencia que estaba el reclame de Renacer. Y me fui con mi entonces nuera, que me acompañó, la novia de mi hijo. ¿Viste tipo un papel pegado en algún lugar? Había un cartel de la Intendencia, que sería buenísimo eso. Era muy, muy que todo el mundo lo veía, porque vos pasabas manejando o la gente caminando. Muy visible, ahí va. Muy visible era. Y ahí lo leo y digo, yo voy a ir acá, porque yo ya no sé qué hacer. Ya estaba en un grado de desesperación. Aparte, yo era directora de un liceo público. Así que vos imaginate la responsabilidad que tenía. Y bueno, llego a Renacer destruida. Y hace 17 años que voy. Y bueno, me salvó la vida. Mirá. Me salvó la vida. ¿Qué es lo que hacen en Renacer? A ver. Bueno, nosotros, primero que nada, tenemos que explicarle a los padres que viven nuestra situación que nosotros no podemos hacer milagros, que nosotros no les vamos a devolver el hijo. Sí, vamos a estar con él, acompañarlo, darle las herramientas necesarias para salir adelante y para volver a reinsertarlo en la sociedad. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero ¿qué sucede? Nosotros le pedimos al padre que nos falte. Comparamos Renacer, es una escuela de vida, y la comparamos con la escuela. Decimos, si uno no va a la escuela, pierde el año. Sí. Entonces, ese papá... ¿Y cómo se juntan a charlar, Alba? No, nosotros más bien estamos empezamos todo esto por la logoterapia de Víctor Frank. Quiere decir que es por intermedio de la palabra que podemos llegar al otro, que podemos hacer que esa persona se sienta que hablamos el mismo idioma, ¿no? Y eso es lo fundamental, hacer que esa persona tenga confianza, siga yendo al grupo, se dé cuenta que hay que encontrarle nuevamente un sentido a la vida, y te puedo decir que se puede. Y perdón que te corte, Sí, esta pregunta es para las dos. ¿Es clave para que se dé esto que decía Alba, que todos los que están ahí hayan sufrido lo mismo? Sí, por supuesto. Ay, fundamental, sí, claro. ¿no? Fundamental. Uno que no la sufrió, es el que no. Yo sé que la gente lo hace con la mejor intención, sí, ¿no? Porque y te dice, sé lo que estás sintiendo o me imagino lo que estás sintiendo. Imposible. Claro, o sea, te traigo al mejor psicólogo del mundo. Imposible. No. Y capaz que no puede lograr lo que logran ustedes juntos. ¿Sabés qué Claro, porque el dolor lo vivís. El dolor lo vivís, lo tenés que vivir. Y vos no te podés poner en el lugar del otro en este caso. Bueno, puede haber un psicólogo que nos entienda, siempre que haya perdido un hijo. Siempre, claro, pero sí, siempre porque que haya perdido demás, un hijo. Lo demás lo han estudiado, están hablando por los libros. Sí, sí. En cambio, si hay un psicólogo, como hay también, tenemos una psicóloga que... y esa persona pasó por nuestra situación. Entonces, da mucha credibilidad escucharla. Claro. Porque lo demás, uno lo ve como hueco, vacío. ¿Qué nos pueden decir? Si a vos no te pasó. No te pasó, ¿cómo vas a entender la dimensión de este dolor que siento cuando a veces no la siente ni la propia familia? Porque es así. Un tiempo te acompañan, pero llega un momento... El resto de la familia, sí. Sí, te acompañan, todo, ¿viste? Pero llega un momento que la gente se cansa, dado que los primeros tiempos somos muy llorones, los padres que perdimos hijos. Entonces, como que la gente se cansa de eso y ya después no te quieren escuchar, ¿viste? Te dicen, incluso como decían en mi casa, déjalo descansar en paz, me decían. Entonces, eso a vos, vos decías, ¿cómo hago? Yo quiero seguir hablando de Alejandro. Alejandro me marcó, fueron 26 años que lo tuve conmigo. ¿Y qué pasa? En el grupo todos hablamos de nuestros hijos. Todos decimos, los conocemos. Yo conozco la de ella como la de otros papás, porque el padre, al hablar de ese hijo, lo hacemos también como nuestro hijo. Porque mi esposo decía que todos eran hijos de él, todos los hijos que partían, ¿no? Y hoy realmente pienso que en el lugar que está acompañándolos a todos por el mensaje que él dejó y que sigue vigente dentro del grupo Renacer. Eso, ¿viste?
Me puse a buscar porque me quedé reflexionando sobre esta cosa de que ustedes decían, hay gente que quiere que uno empiece a estar bien, ¿no? O sea, o no entiende por qué seguimos mal. O esto que usted decía recién, bueno, hay que soltar, hay que abandonar, hay que dejarlo ir en paz, o sea. Y me quedé pensando en una entrevista que leí hace mucho tiempo a Fernando Savater, cuando perdió a su esposa, que después él escribió un libro sobre esa pérdida justamente. Y en esa entrevista no la encontré, ahora estoy buscando hace rato, no la encontré, pero básicamente lo que decía era, la gente no entiende que yo puedo estar mal, que tengo que estar mal, que sigo mal y que no voy a estar bien porque me den 3 palmadas o porque salga a caminar por la calle o porque haga ejercicio o porque, o sea, estoy mal, déjenme estar mal porque lo necesito en este momento. Sí, claro. Pasa eso también, ¿no? Sufrir, sufrir para dejar de sufrir. Bien, qué interesante, ¿no? Lo que pasa que lo que la gente capaz que no se da cuenta es que esto es un antes y un después. Claro. No es que decís, pasó un tiempito, tiene que estar, pero ya pasó, y vos siempre con lo mismo. Como decías hace un rato vos, te acompaña toda la vida el dolor. Eso es un antes y un después. Chau. Después que tú perdés un hijo, es para toda la vida, lo llevas toda la vida. De ahí el dolor. Yo prácticamente hace 17 años que voy, y mientras viva y pueda, pienso ir porque lo necesito. Claro, o sea, nada, pero después de eso nada será igual. Sin embargo, hago una vida totalmente normal. Río, lloro, trabajo, cuido a mis nenas son mis nietas, ¿no? A mis nietas, o sea, tengo mi grupo de amigos, de viaje, en fin. Pero Vero está ahí, Vero está siempre, porque Vero me acompaña toda la vida y en todos los momentos. Entonces, ¿pero cómo me acompaña? Me acompaña desde la alegría de saber de que ella siempre va a vivir en mí. No es que va a ser una chica olvidada, porque lo que ella marcó en la vida de nosotros siempre va a estar. Entonces yo honro su memoria, trabajando también dándole tiempo para los demás. Eso nos beneficia a todas nosotras. Sí, ayudando a otros, nos ayudamos nosotros mismos. Aunque a veces yo pienso que yo no lo llamo dolor, ¿viste? Porque sí, cuando uno tiene un dolor de algo, tomas una pastillita y se te pasa. Yo creo que es el sufrimiento que parece en esos momentos que te arrancan un pedazo de corazón. Pero el sufrimiento no tiene una solución, solamente se trasciende. Para trascenderlo debemos elaborarlo. Y yo, al paso de todo este tiempo, que tratando padres y viviendo en homenaje a ese hijo, porque vivo en homenaje a él, me he dado cuenta de que ya no lo recuerdo con dolor ni nada de eso, sino con una dulce nostalgia. Con esa nostalgia que también recuerdo a mis padres, por ejemplo. Sí, sí. Ya dejó de doler esa parte, sino que pasó a estar Alejandro en otro plano. Alejandro se fue a otro lugar, con el padre, con otros hijos de Renacer, y yo estoy en la tierra. ¿Qué estoy haciendo en la tierra? Cumpliendo los deberes aún que me faltan hacer. Qué cosas importantes están diciendo las dos. ¿Te das cuenta? Me quedo con cada frase. ¿Cuáles son esos deberes? Bueno, los deberes, primero que nada, es poder ayudar a quien me puse en mente desde el día que partió mi hijo, a quien vivió la misma situación mía, a quien poder dar amor a todas esas personas y a decirles que se puede, que hay un lugar donde pueden hablar, donde estar acompañada, donde van a encontrar la familia que nos dejaron nuestros hijos. ¿Tienen alguna frecuencia semanal para juntarse? ¿Cómo es? Sí. A ver. Tenemos, nos reunimos el 1º, 3º y 5º día del mes. Lunes, cuando el mes es largo. Sí, lunes. Los lunes, 1º, 3º y 5º de cada mes. A ver, el primer lunes, el tercer lunes, y si es un mes con lunes. 5 lunes, claro, el quinto lunes, el perfecto. Quinto lunes. Sí se da, ¿no? Digamos, es un lunes y un lunes no. Claro, prácticamente cada 15 días es la frecuencia. Bien, un lunes cada 2 semanas. Yo quería decir algo, porque complementando un poco lo que dice Alba, me parece importante remarcar el tema de que, bueno, el duelo es un proceso personal, o sea, no podemos decir, vos lo vas a vivir de tal manera, o por tanto tiempo. Eso va a depender de cada uno, ¿no? Porque por algo somos diferentes unos a los otros. No nos gusta poner tiempos.
porque cada uno tendrá su momento, su tiempo y hay que respetarlo. Lo que sí quiero remarcar, que no podemos tocar a nadie con la varita mágica. Claro. O sea, por venir a renacer un día ya no va a salir perfecto, curadito y todo bien. Eso no. Esto lleva mucho tiempo, hay que elaborarlo, hay que ir a las reuniones, hay que hablar, hay que hablar y hay que recibir las charlas, lo que se dice, y eso lleva tiempo, porque hay mucha gente que le parece que voy un día, voy 2 o 3, ya está. Hay mucha gente que hace años que va, porque como digo, esto es una cosa que te acompaña toda la vida. Uh-huh. Entonces no podemos hablar de determinada cantidad de tiempo. Esto lleva tiempo y la gente tiene que tenerlo presente, porque a veces no se dan cuenta de que es algo que no es instantáneo, no va a ser instantáneo ir a renacer y que ya todo ese dolor se le va a ir, no es así. Obvio. Bien, acá justo llega un mensaje de la audiencia que destaca qué importante es renacer. Mi cuñada perdió a su hijo de COVID, los 2 juntos internados, sigue siendo duro para ella, pero tiene contención. Nos olvidamos un poco del COVID, nos pone acá, pero pienso en el interior del país. ¿Tienen contacto con el interior del país? ¿Cómo es el mecanismo con la gente que pasa? Hay dos mamás que tienen un grupo que lo usan por Zoom y muchísima gente se conecta. Se empezó con el Zoom por el COVID, pero nosotros, el grupo ya estable y ya de más años, pudimos empezar otra vez en local, todo lo demás. Pero esos papás no pueden venir a Montevideo. Claro. Entonces tienen un día en la semana, que son los jueves, que se comunican, tanto la mamá Cristina como Alicia, que tienen el Zoom, y esos padres se sienten realmente aliviados, claro, con esas personas, porque por todo este tema de que desgraciadamente, como dice esa mamá, hay muchos que han partido por COVID. Sí, con esas personas que viven en el interior y que no pueden venir, entonces sigue funcionando el Zoom, y eso que también es que lo hacen una vez cada 2 semanas por ahí. Lo hacen todas las semanas los jueves. Los jueves. Son 2 mamás. Todas las semanas los jueves hacen esos Zoom. Sí. ¿Dónde funciona Renacer? ¿Dónde está? Bueno, Renacer funciona en las oficinas del Banco de Seguro del Estado, en la calle Brigadier, Libertador. En Avenida Libertador. En Avenida Libertador, ¿tú te acordás del número? O la esquina. Esquina es Mercedes, pero hay que decir bien el número. Bien. Es en porque el edificio hay del Banco muchos de Seguros. En las oficinas donde funciona el Banco de Seguros. 1464, esquina Mercedes. Bien, Libertador 1464, esquina Mercedes. Los lunes a las 20 horas. Si pueden llegar un poquito antes, mejor. ¿Y nos pasan algún teléfono de Renacer para que la gente se comunique? Así que, sí, ¿cuál es el número? Lo like nomás. 098 sí. 24 sí. 87 44. ¿Es que alguno más que les pasa? Sí, el celular, bien. Voy a ver en mi casa, 706 8842. 8842. Perfecto. En un rato los repetimos por si alguien quiere, y seguramente cuando subamos a la web la entrevista también vamos a poner estos números de teléfono. ¿Tienen alguna red social o alguna página web? Página web que tiene... No tenemos. No. Se mudaron a hacer social, pero ya los padres cuando ingresan, después entran. Se mudaron hace poco, ¿no? Sí, nos mudamos antes de fin de año. Antes de fin de año, porque estábamos en el CASBU. En la gremial de sindicato. Pero vendieron el edificio, pero estuvimos muchos años 18 años y ahora se fueron entonces para donde funcionan las oficinas de Banco de Seguros del Estado. Sí, porque vendieron el edificio y van a hacer otro. Ajá. Y solo queda la fachada, adentro están derrumbes. Claro, lo están tirando abajo. Sí. Pero agradecemos mucho al SMU que durante 18 años nos prestó. ¿Ustedes cómo logran financiamiento para ayudar también, para poder ayudar a otros? ¿Tienen gastos? ¿Cómo hacen con eso? Nosotros nos financiamos nosotros mismos. Por lo general, este año no ha sucedido aún, pero por lo general se pasa una canastita y cada uno pone lo que quiera,
por el hecho a veces de fotocopias y de todas esas cosas. Y el local se los prestan, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Primero era el sindicato médico, ahora es el Banco de Seguros. Sí, en realidad Ahora nosotros no tenemos fondos, o sea, muy poco. ¿A Porque, pulmón usted? todo a pulmón. Sí, sí. Por Todo eso. a pulmón. No tenemos ningún tipo de colaboración ni pedimos tampoco. Ajá. ¿Y qué le aconsejan a una persona que acaba de perder un hijo y que todavía está en esa, está en esa etapa de que está metido en su casa? Porque la verdad, supongo que ustedes habrán estado mucho tiempo encerradas en casa sin querer salir, con ganas de llorar tranquilas, con ganas de vivir ese sufrimiento que nos describían hace un rato. ¿Ustedes le aconsejan a esa persona que en determinado momento vayan a renacer? Por supuesto. O sea, los primeros momentos, incluso como dijo Alba, muchas veces hasta la persona está acompañada, tiene alguna amiga, una madre o algo, pero llega un momento que se queda sola, porque la gente se va yendo y haciendo sus tareas normales. Claro. Entonces ahí necesita un apoyo, porque si no, le va a ser muy difícil salir de una situación tan dura, ¿eh? Entonces nosotros aconsejamos, sí, porque Renacer tiene los mecanismos para que esa persona, si es una persona realmente que quiere salir adelante, que quiere salir de ese dolor, porque hay que tener la voluntad, hay que tener la voluntad, ¿viste? Eso es no fundamental. podemos nosotros hacer por ellos. Cada uno lleva su propia mochila, ¿no? Claro que nosotros decimos que entre todos nosotros nos pesa menos, Claro. pero es todos los días, es un avance, es el vivir todos los días. Ya ahora, como quien dice, uno después que pierde un hijo no hace preparativos de cosas que van mucho tiempo para adelante, sino que vive el hoy. Ahí va. ¿Viste? Aquello de la planificación tan a largo plazo. Como teníamos ya no se hace. antes, ¿viste? Ahora se cambió todo, porque después que uno pierde un hijo, hasta cambia los valores. ¿Viste? ¿Qué sucedía antes? De repente te rayaban el auto y todo. Ahora nosotros nos damos cuenta, después de la partida de un hijo, no puede haber nada peor que eso. Claro. Y no solo eso, uno tiene que cuidar todo su entorno familiar, las que nos quedaron otros hijos, y darle también el lugar a esos hijos que desgraciadamente me pasó a mí en un comienzo en el cual no teníamos experiencia ninguna. A nosotros nos parecía que nuestra hija no era mala, que no nos comprendía. Lógico, ella tenía 17 años, 18, quería vivir su vida. Estaba sufriendo horrores, se había quedado sin su referente, sin su hermano, que para ella también era como un padre. Ella estaba orgullosa de ese hermano Alejandro, y se quedó sin él. Y nosotros, ante ese dolor, no pensábamos en ella, pensábamos solo en el que partía, ¿viste? Y después nos dimos cuenta que no habíamos perdido cuánto, íbamos a seguir perdiendo. No podíamos. Teníamos a esa hija que cobijarla, que tratar de entenderla, porque lo de ella también iba a ser para toda la vida. Se había quedado sin hermano. Entonces, de ahí en adelante, el papel de los hermanos, ahora un padre que llega, ya eso ya lo tiene más resuelto, porque uno le explica cómo que debe cuidar a los hermanos, que son tan importantes. Nosotros pagamos derecho de piso, porque cuando nosotros nos iniciamos en esto con mi esposo, no teníamos referencias de nada, ni de nadie, salvo de un programa de Mirta Legrand que habíamos visto un mediodía. Mirá, donde invitó a personas que habían perdido invitó a Grupo Renacer Argentino y se sentaron en una mesa así como esta, todos los padres, que cada uno tenía su foto de su hijo, y eso a mí me pareció maravilloso. Y ahí sacaste la idea. Me pareció, a pesar de que cuando mi esposo llegó y le dije, a él le pareció horrible, ¿por qué van con las fotos? Yo quería mostrarlo a mi hijo, quería que estuviera presente siempre. Entonces, de ahí que surgió eso, y de ahí que surgió nuestras idas a la Argentina, nuestras idas, y bueno, y tener los fundamentos para poder arrancar en Uruguay. Mirá, fueron a buscar piques y consejos allá. Claro, allá. Y poder arrancar nosotros, lógicamente, con la estructura nuestra y con nuestra idiosincrasia. Porque, pero que es muy parecida. Somos parecidos, pero, ¿viste? De todas maneras, uno le pone la impronta que somos uruguayos, ¿no? Y así que eso fue muy importante en nuestras vidas. Eso marcó un camino en nuestras vidas. Y en mi caso, en mi esposo fue lo mismo. Lógico que a él le tocó partir también. Piensen que nosotros no decimos falleció, murió, decimos partió. Partió, se fue. Porque es más dulce.
porque pensamos encontrarnos con ellos. Exacto. Yo al menos tengo la convicción que yo me voy a encontrar con los míos, y esa fe que tengo me ayuda muchísimo. ¿Esa fe es cristiana? Yo soy católica. No, el grupo no persigue fines políticos ni religiosos. Pero No, usted para sí. nada. Sí, yo sí, por supuesto. Mi Cada uno compañera llega también. con sus convicciones, Claro, pero cada no, uno tiene sus no propias tiene nada que ver la no se habla de religión, no se habla de Sí, política. pero no adoctrinan a nadie. No, ahí no, ayudan. esto es simplemente una ayuda espiritual, podemos decir, para que la persona, y a veces la persona tiene que comprender, como dijo recién Alba, la actitud que a veces tienen los demás respecto a cuando uno pierde un hijo. Hay gente que no sabe cómo, el otro no sabe qué decirle. Entonces de repente lo ve y se hace el bobo, como dicen, mirá, me miró y no me saludó. Como pasaron Mirá con los vos. vecinos. a O veces, con ¿no? los vecinos o con los parientes. Porque no saben qué decirte. Claro, porque el otro también dice, ay, yo que le digo ¿Qué a le esta voy a persona Claro. después de lo que le pasó. Sí, sí, cómo Entonces- encaro esto. Entonces, Eso que ¿cómo hablábamos lo recién, de que encaro? bueno, algún día tienes que dejar de llorar, o sea, Entonces, ¿qué que pasa? la gente espera eso. La persona que perdió el hijo tiene que comprender la reacción de las otras personas, Claro. de los familiares, que de repente los familiares tampoco acompañan. Acompañan el día del velorio y con suerte un día más, Un y poquito después más. muchos se van. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? ¿Qué le pasa al Hay, otro? hay un miedo de estar cerca del dolor, Sí, ¿no? a veces por Sí, momentos porque pensamos que ¿a hasta quién le somos gusta contagiosos. pensar? ¿A quién le gusta pensar? Y si me pasa a mí, Claro. si lo que le pasó a esta persona me pasa a mí, yo me muero. Yo lo decía. Claro. Yo lo decía. Lo decíamos. Yo decía, a mí se me muere un hijo, yo me mato, decía. Claro. Cuando mis hijos Creo que eran todos lo chicos. pensamos, ¿no? Todos. Bueno, por eso digo, Sí, sí, sí. estoy transmitiendo un sentir general. Ujú. Y después lo tuve que enfrentar. Cuando me pasó a mí, tuve que aguantar esto, tuve que enfrentarlo, porque fue una cosa que para mí era impensada. Se me ocurren dos preguntas. Una relacionada a algo que ustedes decían de que algunas amarguras pasan a ser casi que banales a la Claro. luz de ese dolor tan grande. No sé, esto de se me rayó el auto, no sé, Claro. o rompí, no sé, algo en la casa, un Claro. caño, no sé. Perdí plata. O sea, Sí. perdí Sí, plata. cantidad ¿no? de cosas que- Cosas que uno a veces son el mundo para uno cuando le ocurren, ¿no? Sí. Pasan a ser tu mundo. Claro. Y la preocupación máxima a la luz de que no tienes unas preocupaciones mayores. Luego de que pasa este dolor tan grande, ¿no? y tan profundo, ¿en algún momento vuelven a entrar en esa rutina de decir, ay, me preocupa, o no, o lo abandonaron, lo soltaron, esos dolores En mi casa no. triviales en mi los caso soltaron? Ya no. Ya no me interesa. Se puede romper lo que sea, que digo. No pasa nada. Ay, por favor, con Ya lo que. está. Mira, yo creo que a los pocos días nomás que partió mi hijo, me acuerdo que un centro de loza de mi madre, que lo guardaba, el gato pasó y lo tiró. Sin pena, en otro momento. Ahí va. Capaz que Qué- agarraba. qué buena, hasta qué una escoba y le buena, pegaba. qué buen ejemplo. Algo que uno tiene de No me hace importa. muchos años que se rompe, No me y tiene un hijo, interesa te lo más. pecha, se tira, ay, era de mi abuelo. Claro. Eso ya Pero- pasó. Claro, lo que pasa que si la persona realmente hace un buen proceso, ¿no? Empieza a cambiar su escala de valores. Ujú. Empezás a desdramatizar cualquier pérdida material, Claro, digamos. porque eso ya para vos no tiene valor, porque vos puede tener, vamos a decir económicamente, entre comillas, mucho valor, pero para vos, después de haber perdido algo que Lo no más tiene, importante, sí. no lo podés evaluar, porque no lo podés evaluar Ay, lo que que vos no lo perdiste. podés ver más. Entonces todo lo demás no vale. No vale. Entonces le tenés que dar. No por eso también, no sé, te vas al abandono, ¿no? No, claro, sí, Por sí. supuesto que no. Pero darle Pero a las le dan, cosas no su le dan justa medida. tanta trascendencia a las cosas No, que antes le ya daban. no. Y la otra pregunta es, ¿se permitieron en algún momento, después de todo esto, sentir placer o ser felices? Ah, sí. Por eso es tan importante. Porque justamente podemos ser felices sin culpa. Ahí va, porque debe haber una carga fuerte de culpa en la felicidad. yo creo que así- Hay culpa, la culpa se trata mucho porque siempre Ah, que se es te un- muere un es un hijo, problema, por la la culpa. causa que sea, la culpa la sentís al principio. Entonces hay que trabajar el tema de la culpa. Ya sea porque se te fue, porque el chiquilín, no sé, o se enfermó y vos no te diste cuenta. ¿Cómo? A mí yo me lo planteaba. O sea, Bueno. ¿cómo no me di cuenta de que Verónica Sí, sí. estaba... Y cuando llegué a Renacer, una integrante de Renacer me dijo algo que para mí fue sanador. Me dijo, pero Mónica, si no se daban cuenta los médicos, ¿Cómo te ibas? ¿cómo te vas a dar cuenta vos? Claro. Y ahí para mí dije,
que verdad, porque yo la llevaba al médico. Bueno, pero ¿dónde le iba a llevar? Con los que Fíjate que a veces sabían. sentí Con los las que culpas. sabían, y los médicos no se dieron cuenta. Ahí está. Yo No, pero que menos es me iba a así. dar. Y eso me ayudó, un ejemplo, ¿no? Sí, entiendo. Entonces hay que ir para aprender. Esto es como decía Albita, que decía, bueno, esto es como ir a la escuela. Hay que ir a la Si escuela. vos no vas a la escuela, no aprendés. Como yo le decía muchas veces a los padres en el liceo, no es que por la falta va a perder el año, sino que por la falta no va a aprender, que es lo peor. No es una cuestión de falta, es una cuestión de aprendizaje. Y acá es igual, esto es aprender. Es como cuando vos sos niño y gateás y después te levantás y después te Tenemos que caes. aprender a caminar de bueno, vuelta. tenés que aprender a caminar de nuevo. Sí. ¿Saben que Sin leía ese- recién? ¿Saben que leía recién justamente cuando Sin estuve ese- buscando esto de Sabater? Una de las cosas que dice Sabater es, me hubiera gustado ponerme otro nombre, porque siento que parte de mí se murió, Es que entonces a capaz veces- tuve que aprender a hacer de nuevo. Ah, Entonces, eso que es hay así. tribus que lo hacen, tienen varios nombres a lo largo de la vida. Sí, o sea, sí. quizás hasta mi nombre tendría que haber cambiado porque yo dejé de ser Claro. ese. Bueno, Dejamos, ya Tiene no, que ver con eso de interesante, aprender está de nuevo, interesante. caminar, ¿no? Ya no es somos. interesante lo que dijo, sí. Por eso esto es Pero es digo, una nueva vida. lograron, después de todo este tiempo, tener momentos de Claro, felicidad, de felicidad sin culpa. sin culpa. O sea, de sentarse en un lugar a mirar un paisaje sí. con un vino y decir, soy Pero feliz con nosotros esto, incluso más allá de la tenemos, culpa. Es que la vida es bella. Nosotros y hay que salimos, tenemos vivirla a nuestra pesar de vida. todo esto que nos pasó. Tenemos que No. juntar todos los Es muy momentos fuerte lo que hermosos. estás diciendo. La vida es bella Bello, es bello. con alguien que sufrió tanto, es mucho, ¿eh? bello. Es bella cuando vos te das el permiso y De ser aprendiste feliz que nuevamente. no hubo culpas en esto que sucedió y que no había forma de No la evitarlo. podemos cambiar. Lo que pasa es que la vida te dio el golpe más grande que te puede haber dado y tú Por estás diciendo que es bella. supuesto sí, por supuesto. Es un montón de laburo atrás de eso, ¿no? De trabajo. Bueno, pero por eso es que nosotros, el ir a renacer y los años que van pasando, nos hacen reflexionar y aprender cantidad de cosas, porque aprendemos del que recién llega, aprendemos de los demás compañeros, y todo eso vamos conformando algo que, lógicamente, cuando recién lo perdimos, no teníamos conocimiento, no teníamos, como ella decía, las culpas. Fíjate, que la culpa, que nos persigue a casi todos los padres. Mi esposo, por ejemplo, sentía la culpa de no haber estudiado medicina. Increíble. Sí, A la una culpa la altura de puedes su llevar a vida cualquier decir, lugar. Ah, O sí. sea, ¿Por qué no es estudié interminable. Y muera Impresionante. por el motivo que sea un ¿Te das accidente. cuenta? Claro. Sí, sí, no hay techo para la O culpa. por decisión No, no hay techo, por eso hay propia que hablarlo, Sí, sí, lo o que por sea. una enfermedad, la culpa está presente. Está presente. Entonces hay que trabajarla. Desde que comenzamos la charla hace media hora estamos escuchando cosas recontra interesantes de las dos. La verdad, yo le recomiendo a la gente que la agarró empezada o que no pudo escuchar esta entrevista hoy que la vayan a escuchar a la web porque fue muy valioso todo lo que dijeron. Me quedaron grabadas tantas frases de ustedes dos. Nosotros agradecidos Les agradecemos del por espacio venir. que nos diste, agradecidos de que la gente, por intermedio de este espacio, pueda saber lo que es renacer, pueda saber y pueda venir a acercarse, llamarnos, a entender que le vamos a dar esa mano, que le vamos a dar ese abrazo también, porque qué importante es un abrazo en ese momento. Alguien que ni conoces, Sí, pero sí. ¿qué pasa? Habla mi mismo idioma, Habla me mi mismo entiende, idioma, exacto. me comprende. Entonces, a eso mismo pedimos a esos padres. Conozcan renacer. Mil gracias. Bueno, Les recuerdo a la gracias gente. a ustedes. Gracias, muchas gracias. Estuvimos charlando con Alba Lanza Muchas y Mónica Barbacita, dos integrantes del grupo Renacer, un grupo que empezó a funcionar hace casi 30 años, 29 años exactamente, y su función es ayudar a padres y madres que viven esa crisis existencial tan severa como definen ellas, que es lo más parecido a la muerte, propia. a la muerte A la propia, propia ¿no? muerte. Que es perder un hijo o una hija. Les tiro los números de Renacer, por si quieren llamar. 098 24 87 44 es el celular y el fijo 2706 88 42, que es la casa de Alba, Sí. que es el del teléfono de su casa. 8842 también. Sí, ahí va. 2706 88 42. 8842. Y se juntan un lunes sí, un lunes no, en las oficinas del Banco de Seguro del Estado, ahí en Avenida Libertador, esquina Mercedes. ¿Cuál era el número? Para que ¿sabes? Porque hay mucho edificio Perfecto. ahí. Y te podés Pero que igual que, perder un por las poco. dudas, si se olvidan del número, que busquen Banco de Seguro del Estado, Avenida Libertador. 1764 era. Sí. A ver, fíjate. Bien. Porque es ¿Quieren que yo lo busque importante. acá? ¿Está en internet No, capaz? No, te lo doy porque acá lo tenemos. Porque Bien. como hay Tenemos acá, tanto lo que pasa es que como edificio vamos- ahí, Sí. vos sabés Es que no... 1464. 14, Libertador 1464. 1464. Alba, Mónica, divinas las dos, unas cracks. Muchas Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes Pasen por venir, bien. por favor.
Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación. En pleno